Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La unidad que nos corresponde abordar esta semana es la unidad 3, Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Tema muy interesante. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual. Eh, pues bueno, antes de dar inicio a nuestra sesión, recordarles la manera de participar aquí en la sesión. Si existe alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto pueden levantar su mano o escribir en el chat, pues para llevar un orden, ¿sí? De cualquier manera, al final de la presentación, al final de la sesión, de las dos sesiones, porque en realidad hacemos dos sesiones, daremos espacio también para resolver cualquier duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer. Habrá ese espacio destinado, pero también pueden participar aquí a lo largo de esta sesión. Bien, entonces vamos a iniciar primeramente con el orden de la presentación, que es el siguiente. Abordaremos lo que es la literatura y el mundo, la experiencia estética, el impacto que tiene la literatura en la sociedad, la difusión de la literatura, formas emergentes de literatura, el proceso de escritura, frases para iniciar cuentos, lo que es el cuento y por último, las actividades integradoras. Es importante que, si se fijan, es la metodología o la manera en la que hemos trabajado durante estas semanas, que no únicamente nos enfoquemos en las actividades como tal, sino que conozcamos a profundidad los temas que se abordan en la semana, pues para verdaderamente tener un aprendizaje significativo, un aprendizaje más amplio, desarrollar los temas, no únicamente pues las actividades como tal, aunque las abordamos, pero me parece que es importante pues tener ese conocimiento general y a la vez muy particular de cada uno de estos temas y subtemas que vemos en esta semana, que todos pues son sumamente interesantes. Entonces es el orden de la presentación y vamos a dar inicio con lo que es este primer momento, la literatura y el mundo. Sabemos de antemano, lo hemos estado reflexionando a lo largo de la semana, que la literatura y la sociedad pues están íntimamente relacionadas, puesto que los autores toman aspectos significativos de la sociedad, momentos relevantes que nos van impactando o que van siendo relevantes para crear estas obras literarias, para hacer alguna crítica o mostrar su manera muy particular de pensar, para que posteriormente esta obra se convierta en un instrumento para que los individuos de la sociedad adquieran significados de la cultura o, como les decía, para hacer alguna crítica también, dar alguna opinión respecto a las realidades y acontecimientos sociales. En la literatura se organizan las concepciones culturales que se confrontan con las representaciones de otras culturas. Estas representaciones pueden ser retomadas o dan pie a que se desarrollen nuevas concepciones a través de la retórica, la argumentación, la persuasión y que intentarán ser aprobadas y retomadas como legítimas. Y esto es lo que sucede en estas corrientes o movimientos literarios que hemos estado viendo durante esta semana. Nosotros tenemos formas de pensar, eh, características principalmente de ciertos lugares, de ciertos entornos. Entonces, de pronto surgen diferentes pensadores que tienen nuevas formas de percibir la realidad y es entonces que se van creando estos movimientos literarios o estas formas distintas de pensar que van permeando de manera general la manera en la que concebimos nosotros mismos eh, pues nuestro entorno, nuestra vida misma. Entonces los autores para ello se valen de la retórica, de la persuasión,
de la argumentación para poder ir cambiando estas formas, estas nuevas tendencias. Entonces, un texto literario permite primeramente, por un lado, conocer y comprender los sucesos de la realidad humana, así como reestructurar los ya existentes. Entonces, pues bueno, la literatura y el mundo están íntimamente relacionados. Volvemos a repetir, por un lado, los acontecimientos que van sucediendo en nuestra sociedad son tema para que los autores los tomen y los desarrollen. Y por otra parte también, al desarrollar estos temas o ponerlos en común en la literatura, nosotros como lectores vamos conociendo de otras épocas, de otros tiempos, de formas diferentes de pensar, y es una manera o es una herramienta que tenemos para acceder al conocimiento. La experiencia estética. La experiencia estética me parece que es uno de los momentos más significativos que vivimos en el arte. ¿Sí? Si se fijan, constantemente les he compartido a lo largo de la semana. De manera general, la experiencia estética y de manera general no es exclusiva de la literatura, también de la música, de la pintura, de la danza, de la escultura, del cine, de la arquitectura, de las 7 bellas artes en general. Entonces, la experiencia estética es ese fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción. Les decía que puede ser una obra arquitectónica, que puede ser un poema, una canción, cualquiera de estas bellas artes. Entonces, cuando estamos frente a esta manifestación artística, empezamos a disfrutar y a sentir un cúmulo de emociones, ¿verdad? ¿A poco no nos ha pasado que estamos leyendo, por ejemplo, un poema o, por ejemplo, los textos de este módulo? Estamos leyendo esos textos y de repente nos esfumamos de la realidad que tenemos en ese momento, de nuestro entorno, para transportarnos a esa época, para meternos en los personajes, encarnarlos y sentir todo ese cúmulo de emociones. Eso es la experiencia estética. Y pues esa es una maravilla, es una de las, digamos que, genialidades que tiene el arte, que tienen los artistas para que nosotros a través de sus creaciones podamos imaginar, podamos sentir. De hecho, la intención comunicativa que tiene la literatura de manera general es desarrollar nuestra imaginación y potenciar nuestra creatividad. Esa es la intención que tiene la literatura, que nosotros podamos vivir este tipo de placer, placer estético, placer bello. Y es importante también, me parece, resaltar la diferencia que hay entre el placer cotidiano y el placer estético. El placer cotidiano es aquel que vivimos cuando estamos disfrutando, por ejemplo, de un buen descanso, cuando nos estamos tomando por ahí alguna bebida, si está haciendo mucho calor, una bebida refrescante, ese es placer. Y el placer estético es el que vivimos a través del arte y que el arte en cuestión, pues, tiene estética, es bello. Entonces, por ejemplo, puenteando un poco la información que hemos visto a lo largo de estas semanas, para poder nosotros vivir un placer estético, pues también necesitamos conocer el código, ¿sí? Por ejemplo, si estamos analizando un poema, por ejemplo, en esta semana nos tocó analizar a Sor Juana. Entonces, en este módulo, si nosotros no conocemos de retórica, de lenguaje connotativo, pues va a ser muy difícil que podamos decodificar ese mensaje. Es decir,
necesitamos conocer el código que se está utilizando en el arte para poder decodificar. O, por ejemplo, si estamos analizando una pintura abstracta, ¿sí? y nosotros vemos solamente colores y no vemos una forma definida, también esos son elementos de código. Entonces, si nosotros no conocemos el código de la pintura, por ejemplo, lo que representan los colores, cada uno de los colores, la cromoterapia, o si no conocemos de formas o de falta de simetría precisamente en las formas, no vamos a poder entender y disfrutar estas obras. Entonces, para poder vivir una experiencia estética, es necesario también conocer el código en cuestión. Entonces, el lenguaje pues tiene diversas funciones, la literatura igual, entre las que están la comunicativa, la cognoscitiva, la axiológica y la lúdica. En el caso de una obra literaria, la función estética tiene mayor énfasis. El autor utiliza el lenguaje literario para transmitir sentimientos, emociones y estados de ánimo. Cuando el lector realiza la lectura del texto que aquel produce y lo disfruta, experimenta situaciones diferentes a las que podría tener en su tiempo y espacio. Y esto es muy significativo, el poder que tiene el arte. ¿Cómo puede el arte sacarnos de un estado de ánimo, digamos que emociones bajas, para hacernos sentir emociones altas y que nos reconduzcan nuestra manera de pensar y sentir en ese momento? De lejos de estar tristes, por ejemplo, de repente a través de una lectura, sentirnos inspirados, motivados, con ganas de seguirles echando la mejor actitud a nuestra vida para salir adelante. Ese es el poder magnífico que tiene el arte, que puede ser que un texto haya sido producido hace, pues, no sé, en la época antigua, por ejemplo, y que hasta el día de hoy nos sigue causando ese placer, nos sigue despertando esa curiosidad por seguir profundizando en el conocimiento, etcétera. Todo eso es la experiencia estética. De manera general y puntual, es ese placer, ese goce que tenemos cuando estamos disfrutando de estas lecturas, ¿sí? Ese es el placer estético o la experiencia estética. Ya saben, en cualquier momento pueden levantar su mano para hacer algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes gusten. Es importante también que ustedes expresen sus comentarios para hacer nuestra sesión más interactiva. Con todo gusto, lo que quieran comentar es bienvenido. El impacto de la literatura en la sociedad, pues en las diapositivas anteriores ya lo mencionábamos, ¿verdad? La literatura y la sociedad pues están íntimamente ligados, puesto que las obras suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas y a su vez la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en esta época como por los producidos en otras épocas, porque tocan temáticas aún vigentes. De ahí que hay muchas obras o la mayoría de obras que trascienden en el tiempo, es porque tocan temáticas que son vigentes, que no pierden vigencia. Por ejemplo, el amor, la vida, la muerte, quiénes somos, los valores, hacia dónde vamos, el arte, la espiritualidad, el buen vivir, la empatía, todos esos temas, cuando una obra literaria, un autor los toca o los desarrolla en su obra literaria, esta obra trasciende en el tiempo, ¿sí? Siempre puede ser que pasen meses, años, siglos y la obra va a estar vigente. Entonces, pues la literatura va teniendo un impacto enorme en la sociedad, puesto que es donde encontramos esa crítica o esa reflexión sobre nosotros mismos, sobre
cómo estamos viviendo y cómo estamos pensando, ¿sí? Nos sirve de catarsis la literatura. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por el gran Sófocles, estos antiguos griegos, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados. Entonces, siempre de ahí que nosotros mismos también cuando hacemos una actividad y se piden las referencias, es por eso, para saber en qué te estás basando para tú hacer alguna afirmación. O, por ejemplo, el amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte de Romeo y Julieta, por ejemplo, del gran Shakespeare, o del Don Quijote de la Mancha de Cervantes, tiene su origen en la interpretación de el del Eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó en la Edad Media, o este amor cortés, ¿verdad? El amor cortés, la sublimación de la dama. Entonces, pues siempre la literatura es un parteaguas, es donde va quedando reflejado la forma de pensar, la forma de vivir de cierta época, y también puede ser que en una época determinada se esté teniendo una tendencia incorrecta y de repente surgen estos artistas, estos autores, revolucionando la manera de pensar, haciendo una crítica, y entonces cuando nosotros tenemos contacto con esa obra literaria, reconducimos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y entonces es que se empieza a crear una nueva tendencia o un nuevo movimiento literario que nos ayuda a reconducirnos como sociedad. Entonces, pues íntimamente ligada a la literatura y la sociedad. La difusión de la literatura, qué importancia ahora tiene la tecnología en nuestras vidas, ¿verdad? Definitivamente ha sido un impacto tremendo el de la tecnología, y por lo tanto, pues en nuestra comunicación, al igual que cómo se difunde la literatura y el arte de manera general. Entonces, las tecnologías han contribuido de manera muy positiva en la difusión de la literatura, que hace posible que las obras literarias lleguen a más personas, o que, por ejemplo, a veces no tenemos el recurso para poder adquirir la obra en físico, pero la podemos descargar o la podemos leer en línea también, algo que era impensable en tiempos pasados, ¿sí? Donde pues eran mucho más limitadas las obras, o eran de un acceso igual, muy limitado. Entonces, pues ha favorecido mucho el Internet, los libros electrónicos, los medios digitales, pues son herramientas extraordinarias de este siglo en el que nos encontramos. Ya les decía anteriormente, esta difusión pues estaba muy limitada en tiempo y en ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas, o era muy difícil de localizarlas, o sus costos pues eran muy elevados. Entonces, sin duda, las tecnologías contribuyen a la difusión de la literatura, aunque las personas seguimos, aquí me incluyo, prefiriendo los libros en papel, los libros físicos, ¿sí? Porque, híjole, tiene muchas ventajas. En lo personal, por ejemplo, creo que tener el libro en físico, pues como que nos da una mejor relación con nuestra obra. Hasta tiene un olor, ¿no? Tiene un olor muy particular la obra en físico. Nos cansamos menos, podemos llevar nuestro libro a donde sea y no necesitamos de luz, no necesitamos de internet, no necesitamos nada, pero también nos podemos apoyar pues de estas nuevas tecnologías, ¿no? Ya no hay, ahora sí que ya no hay, pero para poder leer. Es que no puedo leer la obra que yo quiero porque no la encuentro en la librería de mi ciudad, o porque es muy costosa, es muy elevado su costo,
ya no es ese el problema porque, pues decíamos, ¿no? Todas estas herramientas tecnológicas, estos libros electrónicos y medios digitales, pues nos facilitan el poder tener acceso a estas obras. Las formas emergentes de literatura, pues están completamente ligadas a la tecnología. Estos nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de información para crear nuevas obras en las que los lectores puedan ir modificando la historia y tomando decisiones en el trayecto de la misma. Esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que existe entre el autor y el lector. Sí, sabemos que hay muchas obras, ¿no? Nuevas formas de hacer estas formas emergentes de hacer arte, donde el mismo lector ya es parte creadora de la obra. Entonces, esta combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto que escrito por una diversidad de autores en el mundo. Con esta revolución de la tecnología, los textos son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, son muy interactivos también y dinámicos, inclusive se habla de una revolución todavía más profunda que la que fue generada por cuando se desarrolló, cuando se creó la imprenta. Entonces, con esta llegada de la tecnología, pues se habla de una revolución aún más grande. Como ejemplo de estas formas emergentes se encuentra el fanfiction, ¿sí? Que es una manera, de manera muy general, consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra de ficción que ya existe y que recrean a los personajes, el ambiente y el argumento. Está produciendo algo nuevo, como ya les decía, ¿no? Estas formas interactivas donde se relaciona bastante el autor con el lector, algo que era impensable de verdad, impensable en tiempos pasados. Entonces, la literatura electrónica surge y existe gracias a la tecnología de computadoras en red, a diferencia de aquella meramente digitalizada, pero que además en general rompe con las convenciones de los textos impresos y en muchas ocasiones es multimedia o no puede ni siquiera concebirse fuera del mundo digital. Y algo que ha venido a revolucionar completamente, muy similar a lo que pasó con los ismos o esas corrientes de vanguardia, como ya las vimos, ¿verdad? Que vienen a romper completamente con las formas tradicionales en las que se crea el arte, en las que se crea la literatura, como les decía, como fueron los ismos o estos movimientos de vanguardia que igualmente vienen a romper completamente con esos estereotipos o con esas formas que se tenían ya muy así, muy determinadas. Los ismos vienen a romper con esas formas. Lo mismo sucede con estas nuevas formas emergentes o lo que llamamos estas formas emergentes de literatura. Y aquí están algunas de ellas, algunas de estas tendencias nuevas, estas formas emergentes. Por ejemplo, la acción poética. Yo creo que todos hemos visto en algún lado, en alguna pared, que estaba ahí, quizá a lo mejor abandonada o que estaba en desuso y que vienen a plasmar ahí acciones poéticas, frases, pensamientos o inclusive pinturas que quedan pues muy agradables. Este es un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética. Este es un movimiento que inició muy contemporáneo, ¿sí? En 1996, con la finalidad de definir la poesía urbana, o el Electronic Literature Collection, eh, que es un compendio de textos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades, y Literatura, otro medio
que es un compendio de literatura electrónica del Centro de Cultura Digital en México. Entre las obras que ofrece se encuentra El tatuaje, novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. Está también Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales o poemas interactivos y que juegan con algoritmos y códigos. Yo creo que todos hemos tenido esa oportunidad de conocer o de interactuar en nuestras diferentes redes sociales este tipo de proyectos de arte de manera general. Y por último, también tenemos The Electronic Literature Organization, que es una organización de literatura electrónica fundada en Chicago en 1999. Se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Entonces, todas estas formas emergentes de literatura se apoyan precisamente de la tecnología para crear formas nuevas, interactivas de arte, de literatura. Sí, aquí tenemos una de estas acciones poéticas que vemos en nuestras paredes, ¿no? La experiencia vivida es tu poesía, totalmente. Y qué interesante, de hecho, yo les comparto que en el aula presencial tengo un proyecto que se llama La Frase de la Semana. Cada frase los estudiantes están compartiendo, cada semana comparten una frase para reflexionar. Nos sirve de reflexión. A veces nosotros estamos metidos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestros pendientes, y a veces el ver una frase nos conecta con la vida y nos reconforta o nos reconduce nuestro día, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estos ejemplos de acción poética. A lo largo de su formación o de su estancia aquí en Prepa en Línea CEP, pues van a estar creando textos, escribiendo textos. En esta semana no es la excepción. Van a ustedes a crear un cuento. Ahorita vamos a abordar esa parte de la actividad integradora. Entonces es por ello que quise retomar el proceso de escritura, ¿sí? Porque les decía, en todo momento estamos escribiendo y en todo momento vamos a seguirlo haciendo. Entonces es importante que conozcamos cuál es el proceso que existe para escribir. Bueno, como todo en la vida lleva un proceso para poder realizar algo significativo. En el caso de la escritura no es la excepción. Existe algo previo, algo durante y algo después. En el caso de la preescritura, obviamente, ¿cómo voy a escribir si aún no he buscado información del tema en cuestión? Entonces, primeramente, para yo poder desarrollar un tema, pues tengo que buscar información que hable del mismo. Lo mismo, poniéndolo en perspectiva con sus actividades de la semana. ¿Cómo voy a realizar mi actividad de la semana si no he revisado los recursos de la semana? Las infografías y el material anexo que se comparte en el foro de novedades. Entonces, es importante llevar esta planeación o este orden, ¿sí? Entonces, primero, antes de escribir de un tema, pues voy a buscar información, generar ideas y planear el contenido que se llevará. Una vez que ya tengo esta planeación en mi preescritura, en el momento de la escritura voy a desarrollar las ideas en el orden planteado, voy a ir conectando las ideas una con otra a través de los nexos para poder tener mi texto cohesionado y que por último pues, sea coherente. Escribir frases completas, utilizar la puntuación correcta. A veces pensamos que no importa porque decimos, bueno, es un signo muy pequeñito, una pequeña coma,
un pequeño punto y coma, pero totalmente hacen que el texto pierda sentido, pierda coherencia, tan solo por un signo de puntuación. Entonces es importante que lo consideremos en nuestra escritura. Y por último, la revisión, una etapa, si se fijan, es parte del proceso de escribir. Entonces, no se trata solamente de escribir, sino que también hay una etapa que se llama revisión. Tengo que revisar mis escritos, verificar que la información sobre el tema esté completa, que, por ejemplo, poniéndolo en perspectiva con su trabajo de plataforma, pues que el enlace que estoy compartiendo sí se ve, sí se escucha, que mi actividad cumple con todos los lineamientos que se está pidiendo. Entonces, por ello que la revisión es una etapa fundamental en nuestro proceso de escritura, revisar, corregir, faltas de ortografía, etcétera. Entonces, esto en cuanto al proceso de escritura. Veamos ahora un esquema muy sencillo y concreto de lo que es el cuento. Sabemos para empezar que el cuento es un subgénero narrativo, ¿sí? Al ser un subgénero narrativo, tiene las características de la narrativa. ¿Cuáles son las características de la narrativa? Se cuenta una historia, hay personajes, existe un tiempo, un espacio, ¿sí? Todos esos son elementos de la narrativa que los tiene el cuento también, ¿sí? Primeramente, existe un argumento o la trama, que es de qué trata el cuento en cuestión. Existen personajes principales y secundarios. En cuanto a la estructura del cuento, para que sea coherente, pues debe de tener un inicio, debe de tener un nudo y debe de tener un desenlace. Aquí, para ello, te comparto lo siguiente de porque a veces eso cuesta trabajo, eso nos cuesta trabajo. ¿Cómo voy a iniciar? Ya con que me den una expresión de cómo puedo iniciar, ya todo lo demás fluye. Lo mismo para el nudo y para el desenlace. Y es por eso que te comparto también esta diapositiva donde te comparto frases para escribir cuentos. Por ejemplo, ¿cómo voy a iniciar? ¿Cómo puedo iniciar? Había una vez, hace muchos años, en un pueblo muy lejano, érase una vez, en un lugar muy lejano, al comienzo, todo comenzó. ¿Sí? Esta es una manera de iniciar para que sepas cómo comenzar tu cuento. Después en el desarrollo o en el nudo y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, ¿sí? Entonces, esto también nos puede servir para el desarrollo, para continuar con nuestro texto, con nuestro cuento. Y por último, en el desenlace, ¿cómo lo voy a concluir? Porque sé que debo de tener un orden para que mi cuento sea coherente, para que mi cuento cumpla con las propiedades de la redacción. Entonces, ya en el cierre o en el desenlace, por último, entonces, finalmente, así fue como, al fin, y colorín colorado, este cuento se acaba, ¿no? Entonces, cada quien, esto ya es una cuestión de estilo, cada quien tiene su manera de cerrar, de empezar, su propio lenguaje, pero, pues bueno, aquí ya tienes alguna idea para poder, pues, comenzar, desarrollar y concluir con tu cuento. Eh, Antes de abordar las actividades de la semana, preguntarles, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí, antes de abordar las actividades. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿No? Parece que todo bien. Entonces, fíjense, para no quedarnos a medias con la sesión, vamos a terminar esta sesión, igual como le hemos hecho durante este módulo. Vamos a terminar esta sesión y en un par de minutos regresamos
ahora para dedicarnos a las actividades integradoras de esta semana. ¿Sale? Entonces, los espero aquí nuevamente con el mismo enlace y compartimos nuevamente. ¿Sale? Entonces, aquí los espero.